la verdad, ya no recuerdo qué número de diplomado es en el que los he apoyado, pero para mí es un gusto pues cada semestre poder estar con ustedes nuevamente con algunos de los temas para el diplomado de la atención del paciente en estado crítico. Vamos a comenzar entonces con la presentación. El día de hoy vamos a ver la primera parte de electrocardiograma. Lo dividimos en dos, primeramente para que sea más fácil la comprensión de un electrocardiograma normal y posteriormente pues la identificación de anormalidades en el electrocardiograma, que lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Igual obviamente pues ustedes lo van a ver esto en una retransmisión y ustedes van a poder hacer una pausa para poder revisar las imágenes, y de cualquier forma yo voy a dar algo de tiempo para cuando lancemos alguna pregunta al aire, pero vamos a dar un poquito de tiempo entre preguntas o en las imágenes para que, aparte que ustedes lo puedan pausar, también darle ese ritmo de alguna manera interactivo al taller de electro. Igual las dudas que ustedes tengan, voy a facilitar mi correo electrónico o a través de la coordinadora Isa para que ustedes me las hagan llegar. Déjenme un segundo. Nada más en lo que ajusto las preferencias del sistema. Y vamos a comenzar ahora sí con la presentación de electrocardiograma. De todos modos, que nos están apoyando en las cuestiones técnicas de la grabación de la clase, si me pudieran hacer favor por un mensaje de si se está viendo correctamente, está quedando grabada correctamente la clase, si se ven las diapositivas. Voy a comenzar. Entonces, nuevamente les repito, mi nombre es Leonardo Giovanni Rodríguez Barajas, y en la primera parte del taller pues consiste en la realización e interpretación de un electrocardiograma normal. Una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que hagamos todo tan simple como sea posible, pero no más simple, ¿no? Entonces van a ver ustedes al final del día que realmente la cuestión de aprender a leer un electrocardiograma de manera correcta es únicamente tener orden en cómo hacemos las cosas. La orden del día, vamos a hablar de los bases y principios de electrocardiografía, cómo se toma correctamente un electrocardiograma, algunas situaciones especiales que nos podemos encontrar a la hora de tomar un electrocardiograma dependiendo de nuestros pacientes, valores normales del electrocardiograma, el eje cardíaco y una sesión de preguntas y respuestas que en esta ocasión, nuevamente por la cuestión de la pandemia, pues será virtual y de manera directa a través de correo electrónico. Brevemente recordar nada más que un electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Y que nos va a hablar de el voltaje y el tiempo, cómo se va graficando, de manera que, pues nuevamente insisto, esto nos va a representar la actividad eléctrica del corazón. Y recordar algunas cuestiones de electrofisiología, que el corazón va a tener algunas células con algunas particularidades, ¿no? Tienen propiedades especiales y específicas. Unas células van a tener la propiedad de generar por sí mismas el estímulo cardíaco eléctrico en el corazón, que son las células del marcapasos, y esta propiedad se llama automatismo, y que en el corazón también vamos a encontrar tejido especializado de conducción, ¿no? Es otra propiedad del tejido cardíaco, ¿no? Que es la conductividad. Entonces, en el corazón se origina a través de las células del marcapaso, que van a estar localizadas en el nodo sinoatrial de manera normal o de manera fisiológica, y el tejido especializado de conducción, a través del cual viaja este estímulo eléctrico,
que de manera inicial viaja del nodo sinoatrial a través de 3 haces principales hasta el nodo aurículo-ventricular, y posteriormente desciende por el septo interventricular hasta las paredes ventriculares derechas e izquierdas a través del haz de His y sus ramas derechas e izquierdas respectivamente. Las porciones más distales, las fibras de Purkinje, van a ser las que lleguen a las porciones más distales y posteriores y superiores de los ventrículos. Entonces, recordemos nuevamente que el nodo sinoauricular es el nodo primario en el cual se originan los estímulos cardíacos, y el nodo de la unión aurículo-ventricular es también un nodo con capacidad de automatismo, es un nodo secundario y es un nodo que va a rescatar cuando el nodo sinoauricular, por cualquier causa, o no esté generando el estímulo cardíaco para el inicio de la contracción miocárdica, o no esté llegando al nodo aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, el nodo AB también tiene la propiedad de automatismo, aunque con una frecuencia mucho menor que el nodo sinoauricular, ¿sí? Posteriormente, a través de las de His, va a bajar por el septo interventricular y después de aquí a las fibras de Purkinje y hasta los fascículos. En el momento en que el estímulo eléctrico estimula o llega a la placa muscular del miocardio, pues este fenómeno se va a llamar acoplamiento electromecánico, ¿sí? Y cada camino o cada porción del camino que recorre este estímulo eléctrico desde que se genera en el nodo aurículo-ventricular, en el nodo sinusal, perdón, va a quedar registrado cada paso que da este estímulo en una de las ondas del electro, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver a qué corresponde cada una y qué produce en esa parte del corazón, ¿sí? Pero la actividad eléctrica va a quedar registrada de acuerdo en qué parte del corazón va pasando, ¿no? Y recordar también el fenómeno de activación eléctrica que en general sucede en la mayoría de las células, no solo del corazón, sino también en las células musculares, en las neuronas, en las cuales los cambios en la polaridad de sus membranas es la que condiciona la activación eléctrica, ¿no? Vamos a tener una célula miocárdica que su superficie exterior va a tener una carga positiva totalmente, y cuando llegue el estímulo de despolarización, esta carga se va a ir haciendo negativa hasta que sea completamente negativa en su exterior y se despolarice, ¿no? Y nuevamente vuelva poco a poco a ir recuperando esa superficie positiva, que es el fenómeno de repolarización, ¿no? Entonces, despolarización es perder las cargas positivas por negativas, y posteriormente la repolarización, que las cargas positivas nuevamente vayan poco a poco recuperando la superficie de toda la célula, ¿no? Entonces, ya les mencionaba que conforme el estímulo eléctrico va pasando a través de todos los conductos del tejido especializado de conducción, pues va a quedar registrado en nuestro registro, bueno, va a la redundancia, en nuestro registro gráfico, la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? De tal manera, pues, que cuando se origine esta actividad eléctrica en las aurículas y despolarice estas aurículas y se contraigan, vamos a tener aquí la onda P, la repolarización auricular, el segmento PR, ¿sí? El QRS va a corresponder a la despolarización ventricular, ¿sí? Y la onda T va a corresponder a la repolarización ventricular, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Despolarización y repolarización, ¿cómo lo vamos a ver? Ya lo comentamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya me he mencionado que la onda P es la despolarización de las aurículas, y no hay una onda, a diferencia de la onda T, que en este caso es la onda de repolarización ventricular. No hay una onda detectable, por el electro es tan pequeña esta onda que no es detectable de repolarización auricular, ¿no? Por eso en el PR no detectamos una onda, ¿sí? Y ahora, pues regresando nuevamente al taller práctico, pues de alguna manera, bueno, antes había la posibilidad de practicar entre ustedes los alumnos, a cómo se deben colocar correctamente los electrodos y conocer algunas situaciones específicas que podrían suponer un problema, pues a la hora de tomar el electro, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes, cuando tengan a su paciente para un electro, le comenten por qué se lo van a hacer, cuál es la indicación del estudio, explicarle de qué se trata, que son los chupones, que pueden dejar unas marcas en la piel,
que no duele, ¿sí? Que no molesta, que es un estudio que es muy breve, ¿sí? Explicarles de qué se trata. Y bien importante, pues algunos dispositivos te piden ingresar los datos del paciente como la edad y el sexo, y en base a todos esos aparatos también realizan algunos cálculos de la normalidad del electrocardiograma, ¿no? De los segmentos, los intervalos. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente posteriormente que se descubra el tórax de todas las prendas de la cintura hacia arriba y facilitarle una bata para que pueda cubrir y no se sienta pues vulnerado, ¿no? Entonces, preferentemente siempre acompañarnos de otra persona que esté con nosotros para asistirnos, para comodidad del paciente, y retirar los objetos metálicos de la superficie del tórax, retirar celulares y relojes, ya que pueden generar interferencia. ¿Sí? No es necesario que se quiten los cintos, las hebillas, pero todo lo que esté cerca del tórax sí hay que retirarlo, al igual que celulares y relojes. Entonces también vamos a encontrar que hay dos tipos de derivaciones. Derivaciones son los cables del electro, ¿no? Para hacerlo un poquito más sencillo. Habitualmente ya vienen separados por colores y con diferentes pinzas o chupones. Entonces, las derivaciones de las extremidades son las derivaciones que tienen pinzas de 4 colores. Los colores estándar son blanco, negro, rojo y verde. Y esas derivaciones son de las extremidades porque se colocan, obviamente, pues en cada una de las extremidades, ¿no? Y a su vez, estas derivaciones pueden ser monopolares o bipolares. Ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Y las derivaciones precordiales, que son las que van los chupones alrededor del corazón, que son 6, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tenemos 12 derivaciones en total. El triángulo de Beethoven es importante conocerlo porque al final de cuentas de las derivaciones de las extremidades es lo que nos va a generar una representación gráfica en dos planos, ¿no? En un plano frontal, como si viéramos una foto de frente nada más del corazón, dejando de lado las derivaciones de las precordiales, que son como una cámara que colocaríamos alrededor del paciente, ¿no? Como muchas cámaras. Entonces, en este caso, al colocar las derivaciones de las extremidades, brazo izquierdo o left, brazo derecho, right, y pierna izquierda. La pierna derecha va a funcionar como un electrodo de tierra o un electrodo neutro. Entonces, por eso no aparece aquí el electrodo de la pierna derecha, ¿sí? Y platicábamos de que había derivaciones monopolares y bipolares. Las derivaciones monopolares únicamente es esa, ¿no? Brazo derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, brazo izquierdo, ¿no? Entonces es solita, es solo ese valor. Pero las derivaciones que se obtienen de la interacción entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, como puede ser esta se llama 1, ¿sí? O la derivación que se genera por medir el vector de velocidad entre el brazo derecho y el pie se llama 2, y el vector que se genera entre comparar el paso de la onda del electro entre el brazo izquierdo y el pie izquierdo va a ser la derivación 3. Entonces, como esas requieren de dos derivaciones monopolares, por eso se llaman bipolares, ¿no? Y comparan el paso del impulso eléctrico entre esas dos derivaciones, ¿sí? Es como se generan. Entonces hablábamos de cómo se colocan y que el electrodo del pie derecho va a ser un electrodo neutro o un electrodo de tierra, ¿sí? Así como lo podemos llamar vulgarmente. Ya ustedes cuando tengan la posibilidad de practicar con un electrofísicamente, vean qué pasa si desconectamos el electrodo de tierra o si lo conectamos al revés con el otro pie o lo conectamos con la mano, ¿no? Para que vean cómo se modifica la toma del electro, ¿sí? Entonces ya platicábamos también de las derivaciones monopolares, ¿sí? Las derivaciones monopolares ya les platiqué que eran las de solo una extremidad, son monopolares porque esas son comparadas contra cero, ¿no? Entonces, a diferencia de las bipolares que son entre brazo izquierdo y pie izquierdo, aquí es brazo izquierdo contra nada, pie izquierdo contra nada y brazo derecho contra el cero, ¿no? Y en el electro o en los libros van a encontrar que se llaman ABR, ABL y ABF, y eso es en relación a que se llaman derivaciones de voltaje aumentado, ¿sí? Entonces, recordemos, esta derivación de ABF es la del pie izquierdo, y como es comparada contra nada, este es el extremo positivo y este es el extremo negativo. Aquí está el brazo, la derivación donde se pone la pinza del brazo derecho, y como es comparada contra el cero, pues acá está el negativo, ¿no? Entonces acá será ABR negativo.
E igual el brazo izquierdo y su contrario la BL negativo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando que el impulso eléctrico pasa por aquí, pues todas estas cámaras que están colocadas alrededor van registrando cómo va pasando el impulso eléctrico desde su perspectiva, ¿no? Igual, aquí vemos también las derivaciones bipolares, que son 1, 2 y 3, ¿sí? Para que ustedes recuerden bien esta imagen. Es importante, hay que hacer un screenshot. Igual ustedes traten de dibujarla aparte en un post-it para que no se les olvide, porque a la hora del cálculo del eje va a sernos muy útil, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y las derivaciones precordiales, pues que como les comenté, es como si colocáramos unas cámaras enfrente del corazón, alrededor del corazón. Aquí como ustedes pueden verlo, y este es en un plano, en otro plano, ¿no? El otro plano únicamente era un plano frontal, una foto de frente. Y ahora yo quiero una foto alrededor, ¿sí? Y esa foto alrededor, pues también tiene un extremo negativo, ¿no? O sea, hasta el otro lado, pues ya vamos, este lado lo va a detectar bien chiquito y este lado lo va a detectar bien grandote, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos unas cámaras de aquí de frente y este es el extremo al que llega la cámara, lo más lejos que puede ver. Sí, pero son cámaras que están colocadas alrededor del corazón, por así decirlo, ¿no? Entonces, de tal manera que pues se genera al final de cuentas, al menos con el sistema de derivaciones únicamente de las extremidades, no las precordiales, un sistema axial, ¿no? Un sistema hexaxial, porque son tres derivaciones de las extremidades y tres derivaciones bipolares. Entonces, un sistema hexaxial en el cual pues los extremos están definidos por su contrario negativo, ¿no? O sea, aquí está el brazo izquierdo, aquí está el brazo derecho y aquí está el pie izquierdo. Los extremos contrarios son negativos, ¿sí? Vemos que la derivación 1, que es la que es entre comparar el impulso eléctrico entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, tiene un extremo negativo y un extremo positivo. La derivación 2 también tiene un extremo positivo y negativo, y es entre comparar el pie izquierdo y el brazo derecho. Y la derivación 3, de comparar el pie izquierdo y el brazo izquierdo, un extremo positivo y uno negativo. Ahorita vamos a ver para qué tiene utilidad. En cuanto a las derivaciones especiales, como precordiales hablamos obviamente, las derivaciones de las extremidades no van a cambiar nunca, ¿no? Ponemos esas pinzas y ya no se mueven para nada. Pero las derivaciones precordiales sí las podemos modificar, porque yo puedo acomodar mis cámaras. ¿Sabes qué? Solo quiero que grabes el lado izquierdo del corazón, o quiero que grabes el lado derecho, o quiero que grabes atrás. Entonces, las derivaciones especiales, particularmente las derechas, hago mucho énfasis en que la única indicación de tomar derivaciones derechas es cuando sospechamos de un infarto inferior. Entonces, si tenemos que ver la extensión mecánica o eléctrica del ventrículo derecho, entonces sí hay que tomar derivaciones derechas. ¿Y cómo las tomo? Desde el rojo, el amarillo, verde, café, negro y morado es normalmente como las colocaríamos. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y si queremos tomar derechas, B1 y B2 permanecen iguales en su lugar original para externales en el cuarto espacio intercostal o en el segundo espacio intercostal, perdón, cuarto espacio intercostal por abajo del ángulo de Lewis. E1 y 2 quedan igual y únicamente lo que cambiamos es 3 y 4 del lado derecho, ¿no? Entonces, B1 siempre va en el cuarto espacio intercostal para external derecho, B2 cuarto espacio intercostal para external izquierdo. Después la siguiente coloración la siguiente derivación que hay que colocar es B4 en línea clavicular media, quinto espacio intercostal, y B3 lo vamos a colocar entre B2 y B4, ¿sí? B5 lo vamos a colocar en la línea axilar anterior y B6 lo vamos a colocar en la línea axilar media del quinto espacio intercostal, ¿sí? Entonces, esa es la colocación correcta de los electrodos. Igual, entonces B3 derecha y B4 derecha van también línea clavicular media del quinto espacio intercostal derecho, y B4 sería perdón, me equivoqué. B4 es línea clavicular media del quinto espacio intercostal del lado derecho, y B3R iría entre B1 y B4, que está colocado en este caso del lado derecho, ¿no?
Y hay también situaciones en las que tenemos que colocar, fíjense, ahí está el diagrama de cómo se colocan las derivaciones derechas, derivaciones posteriores, ¿no? Entonces, tenemos derivación B7, B8 y B9 del lado izquierdo, y B7, B8 y B9 del lado derecho, ¿no? Entonces, así se colocan en el quinto espacio intercostal. Una es línea axilar posterior, B7, la otra es línea escapular media, B8, y la otra es línea paravertebral. Dependiendo estén tomando los lados izquierdo o lado derecho, también quinto espacio intercostal para B9. Y pueden ser tanto izquierdas como derechas. Esos pueden ser pues indistintamente cualquier electrodo, pero por lo general utilizamos B4, B5 y B6. Esos electrodos los usamos para tomar las derivaciones posteriores. ¿Sí? ¿Qué situaciones especiales podemos encontrar a la hora de realizar un electrocardiograma? Pues primero es muy común que los pacientes tengan exceso de vello corporal. Entonces, si queremos hacer la técnica de manera correcta, pues sí habrá que pedirle al paciente, número uno, o que él se lo depile, o que, no les digo que todo el pecho, pero sí por lo menos la porción donde se va a tomar el electro, o ustedes con una navaja de rasurar le pidan autorización, porque también para eso se necesita autorización, de explicándole pues la importancia del estudio, porque sería bueno que estuviera sin vello y ustedes depilarlo. Otro problema podría ser la presencia de ginecomastia o mamas muy redundantes. Siempre deben procurarse colocar estos dos electrodos en las mujeres o en las mujeres con ginecomastia por debajo de la mama, en el borde mamario interno, en el borde mamario y nunca sobre el pezón, ¿no? Entonces, los electrodos nunca deben ir por arriba del pecho, o sea, deben ir abajo en el bordito de donde se une la mama con el tórax, ¿sí? Y la mejor interfaz para pegar los electrodos es alcohol. Entonces, de repente ustedes van a ver que se encuentran con gel conductor. La gel conductora es para el ultrasonido, pero la mejor interfaz para el electrodo y la piel, el electrodo y la piel es el alcohol, ¿sí? Y les platicaba que las derivaciones van a dar como dos proyecciones, ¿no? Una proyección de frente, una foto de frente, y una foto como estuviéramos viendo como una rebanada del paciente, ¿no? Las derivaciones de las extremidades nos generan un plano frontal y las derivaciones precordiales nos generan un plano horizontal, ¿sí? Igual esta imagen voy a dejarla unos segunditos para que ustedes la vean y comprendan cómo es que va registrando el electro, el paso de la actividad eléctrica desde su cámara, ¿no? Desde su perspectiva. Bueno, vamos a continuar entonces. El papel cuadriculado, ¿no? El papel cuadriculado es un papel estándar, todos los papeles cuadriculados en el mundo son iguales y esto nos permite pues homogeneizar las medidas del electro, ¿no? Y la interpretación también de este. Voy a regresar poquito. Denme un segundo. Ok. El papel cuadriculado es milimétrico, entonces cada milímetro va a representar 0.04 segundos en nuestra escala de tiempo, y la escala de tiempo va a ser en el plano horizontal, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta siempre. Cada cuadrito de 1 milímetro, que es el cuadrito más pequeño, pongan así la siguiente diapositiva, es el equivalente, aquí está, a 0.04 segundos, ¿sí? De tal manera, pues, que cada 5 cuadritos, tanto en lo alto como en lo ancho, hay una línea más gruesa, ¿sí? Eso nos habla de que en esa línea gruesa o en ese cuadro grueso, el lapso de tiempo es, al multiplicar 5 por 0.04, es de 0.20 segundos. Y en el plano vertical, nos va a hablar del voltaje, ¿no? Entonces, el plano horizontal es de tiempo y el plano vertical es de voltaje. Y cada milímetro, pues, equivale a un milivoltio, ¿sí? Entonces, para que ustedes recuerden el valor, y voy a hacer aquí una corrección nuevamente porque ya vi mi siguiente diapositiva.
que 10 cuadritos, o sea, 2 cuadros grandes hacia arriba son 1 milivoltio, ¿sí? Entonces, eso tiene importancia para cuando hablemos de crecimiento de cavidades cardíacas, ¿sí? Entonces, hacemos hincapié en que el valor de cada cuadrito milimétrico en plano horizontal es de 0.04 segundos y el valor de cada cuadrito en el plano vertical, 10 cuadritos o 10 milímetros son 1 milivoltio, el voltaje. Entonces, nuevamente la diapositiva para reforzarlo, el comentario de la diapositiva anterior, entonces para que ustedes lo chequen. Vamos a continuar entonces. Quince cuadros grandes, de tal manera que 15 cuadros grandes sean 3 segundos, ¿sí? Porque si aquí son, en este cuadro grande son 0.20 segundos, 0.20 por 15 son 3 segundos, ¿sí? Y aquí platicamos nuevamente también, pues, de que en el plano vertical, 10 milímetros son 1 milivoltio. Van ustedes a encontrarse con estas imágenes. Lo más probable es que ya algunos lo hayan visto o algunos otros no. Pero ese cuadrito que está siempre al inicio de los electros nos habla de la calibración del aparato, ¿sí? Entonces, en el primero ustedes pueden ver que está el cuadrito en 10 milímetros. Entonces, quiere decir que eso es el equivalente a 1 milivoltio. A diferencia de la segunda imagen donde están 5 cuadritos, eso quiere hablar de que 5 cuadritos es 1 milivoltio, y en el último donde nos dice que 20 cuadros son 1 milivoltio, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, el tamaño va en relación a cómo esté calibrado el aparato, ¿no? Entonces la calibración ideal es que el papel corra a 25 milímetros por segundo y que esté calibrado de que 10 milímetros sean 1 milivoltio. ¿Sí? Esa es la calibración estándar o la calibración correcta del, del electrocardiograma. Siempre hay que verificarlo, porque luego vamos a ver que si no está bien calibrado podemos dar errores de interpretación, de medición de curvas y segmentos, o incluso de trastornos de la conducción, ¿no? Si yo pongo que el papel vaya más lento o más rápido, yo puedo ahí cometer un error de interpretación, ¿no? Entonces, la calibración estándar, insisto, es 25 milímetros por segundo y 10 milímetros, que sean el equivalente a 1 milivoltio. Otros conceptos importantes, la línea basal o la línea isoeléctrica, ¿sí? Y a partir de esta línea isoeléctrica vamos a tener ondas que van a ser por arriba de la línea o por abajo de la línea. Entonces, una onda que se dirige hacia arriba de la línea es una deflexión positiva, y una línea que se dirige hacia abajo es una deflexión negativa, ¿no? Que va a ser frecuente que nos dirijamos o que platiquemos de deflexiones positivas y negativas, y son en relación a la línea eléctrica, ¿no? Una línea eléctrica es aquella en la que no se registra ningún trazo de actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, es a partir de la cual definimos, pues, qué es deflexión positiva o qué es deflexión negativa. ¿Cómo puedo darme cuenta yo de que un electrocardiograma esté bien tomado? ¿Sí? Pues hay que buscar dirigidamente 3 cosas, ¿no? Encontrar predominantemente que los QRS en el registro de derivación ABR sean negativos, ¿sí? Que las ondas P sean positivas, y con eco positivo y negativo nos referimos a lo que está por arriba y abajo de la línea basal, ¿sí? Que las ondas P sean positivas en D1 y D2, y que la suma de las ondas R, tanto de D1 como de D3, sea la R de D2. Vamos a hacer un ejercicio práctico con esto. Voy a dar unos segundos de que ustedes vean el electro, pero antes de esto, vamos a regresar a esta diapositiva. Entonces, apunten cuáles son los criterios para saber que un electro está bien tomado, y ya con esos criterios que está bien tomado, revisen, búsquenlos intencionadamente en el siguiente trazo de ejercicio de toma correcta del electro, ¿sí? Vamos a verlo, ¿eh? Voy a dar unos segunditos para que ustedes vayan identificándolos, si están o no están.
5 segunditos más. Entonces, por ejemplo, criterio número uno, que los complejos QRS sean predominantemente negativos. Aquí lo tenemos negativo, negativo. Criterio 2, ondas P positivas en D1 y D2, onda P positiva y onda P positiva. Y el criterio 3, que la suma de la onda R, que es esta onda altota, de D1 y de D3, es la suma de D2. Aquí mide más o menos 6 milímetros y acá mide 13, ¿no? Entonces 6 y 13 son 19. Entonces 15, 16, 17, 18 más o menos, ¿no? Entonces la suma de la R de 1 y 3 sí corresponde con la suma con la onda de R2, ¿sí? Entonces parece que este trazo está bien tomado, ¿no? Esa es la forma en que se pueden dar cuenta, ¿no? Si ustedes ven complejos QRS positivos en ABR, lo más probable es que las derivaciones pues estén transpuestas, ¿sí? Y hay que revisar, siempre verificar que los cables estén bien puestos. Ya platicábamos de que de cualquier onda va a ser el significado de deflexión y que esa onda puede ser hacia arriba o hacia abajo de la línea basal. Y también tenemos otros términos que utilizamos, los cuales son intervalo, segmento. Intervalo en el electro forzosamente contiene una onda. Entonces, si hablo del intervalo QT, pues tiene la onda QRS, tiene la onda T, porque el intervalo QT, perdón, comienza en el inicio de la Q y termina hasta el final de la onda T. Entonces, dentro de sí lleva ondas, ¿no? Ese es el concepto de intervalo. Y los segmentos no contienen ondas. El segmento ST, por ejemplo, es desde que termina la S hasta que inicia la T, no tiene una onda dentro de su contenido. Entonces, esa es la definición de segmento. Y va a haber ondas con un componente tanto positivo como negativo, y esa onda se va a denominar una onda bifásica. Aquí hablábamos de complejos positivos, complejos negativos, ¿sí? Y esto va en relación a los registros de papel de cómo cómo va llegando el impulso eléctrico. Ustedes pueden ver en los extremos izquierdos, tanto del caso A como B como C, que el polo negativo está en el extremo izquierdo y el polo positivo está en el extremo derecho. Si la onda de despolarización se acerca al electrodo positivo, ¿sí? Va a registrarse un complejo positivo. Si la onda de despolarización se aleja del polo positivo, se va a registrar un complejo negativo. Y si la onda de despolarización pasa por en medio, ¿sí? Se va a registrar un complejo bifásico. ¿Sí? Ya hablábamos de esto. Ahora vamos a hablar de la onda P. Y esto de si se aleja o se acerca del electrodo aplica para todas las derivaciones, tanto precordiales como derivaciones de las extremidades, tanto monopolares como bipolares. La onda P nos habla de la despolarización auricular, ¿no? Entonces, esa onda se registra cuando se despolarizan las aurículas. Su valor normal de duración es de 0.08 a 0.11 segundos, ¿sí? Entonces, un voltaje también menor a 2.5 milímetros de alto, ¿sí? Y tanto que hay un voltaje mayor como una duración mayor a 0.11, nos hablaría de hipertrofia auricular, ¿sí? Y hay algunos detalles que nos pueden hacer específicamente de crecimiento de aurícula derecha o aurícula izquierda, ¿sí? Pero en general la onda P, su valor normal de duración es hasta 0.11 segundos y un voltaje menor a 2.5. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes identifican en el trazo del electro cuál es el valor de duración de la onda P. ¿Cuál es la onda P? Para empezar, cuál es la duración de la onda P en tiempo y cuál es su voltaje, ¿sí? Y determinen si estas ondas P son normales o no. Vamos a dar unos 25 segundos para que ustedes lo analicen. Y ahorita hacemos la retroalimentación.
Vamos a continuar. Entonces, la onda P, primeramente, pues la vamos a identificar, ¿no? Que no puedo medir algo que no identifico dónde está. La onda P siempre es la onda que precede al complejo QRS. Esta es la onda P, esta es la onda P, y esta es la onda P. Mide desde donde inicia hasta donde termina dos cuadritos, que son el equivalente a 0.08 segundos, que son normal. Y mide de alto 2 milímetros de voltaje, que también entra en la normalidad. Entonces son normales. Ahora, el intervalo PR comprende desde que inicia la onda P hasta que inicia la onda R, ¿sí? Como quedamos, pues es un intervalo porque tiene la onda P dentro de sí misma, ¿sí? Y el valor que nos va a otorgar va a ser el tiempo del nodo sinusal que llegue el estímulo eléctrico al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Es el paso del estímulo eléctrico del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular. Y lo normal en valores de este intervalo es de 0.12 a 0.2 segundos. Un intervalo PR por arriba de 0.2 segundos quiere decir que el estímulo eléctrico se está tardando en llegar y que esto nos pudiera hablar de un bloqueo aurículo-ventricular, en este caso de primer grado. Hasta aquí, dudas, preguntas, vayan registrándolas para posteriormente darle seguimiento por correo electrónico, ¿no? Entonces, intervalo PR nos habla del tiempo que pasa, desde que el estímulo viaja del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, normal hasta 0.20 segundos. El intervalo QRS, ya hemos platicado que nos habla de la despolarización ventricular, ¿sí? Y se divide en dos componentes o en dos fases. La primera fase del intervalo QRS es de la despolarización del septo, porque el septo, el contenido de masa miocárdica en el septo pues es mayor. Entonces este fenómeno va de izquierda a derecha, ¿sí? Se va despolarizando de izquierda a derecha. Y en la fase 2 se despolariza la masa ventricular tal cual, ¿sí? Entonces primero se despolariza el septo y luego se despolariza la masa ventricular. La primera onda negativa siempre del complejo QRS va a ser la onda Q. La primera onda positiva va a ser la onda R y la onda negativa después de la R por definición va a ser la S. Y aclaramos esto porque va a haber pacientes en los cuales no haya onda Q, no haya onda R o no haya onda S, ¿no? Que solo haya QR o RS o solo una gran onda S, ¿no? Eso es lo normal. La primera deflexión negativa es la onda Q. Ustedes lo pueden apreciar aquí. La primera deflexión positiva es la onda R. Esto es el complejo QRS. Y la onda negativa después de la onda R es una onda S, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí no vemos deflexión negativa antes de la primera deflexión positiva. Este paciente pues no tiene onda Q, ¿sí? No es anormal. Es una variante nada más, ¿sí? Ahora ustedes quiero que me digan cómo llamarían o cómo nombrarían este complejo QRS, ¿no? ¿Qué ondas tiene y qué ondas no tiene? Entonces observen unos segunditos. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Entonces aquí la retroalimentación es, no hay deflexión negativa, no hay onda Q, únicamente es una gran onda R, ¿no? Tampoco hay onda S porque no hay onda negativa que suceda a la onda R, ¿no? Y aquí tenemos las variedades de QRS que podemos nosotros apreciar, ¿sí? Puede haber una gran deflexión negativa que vamos a llamar QS, y también del tamaño de las ondas vamos a ponerle una mayúscula o una minúscula, ¿sí? Por ejemplo, una onda Q pequeña vamos a usar una Q minúscula y una onda Q grande vamos a usar una Q mayúscula, igual con la onda R y con la onda S, ¿no? Incluso puede haber un componente en algún complejo QRS en el cual
haya dos ondas R. Ustedes vean, por ejemplo, en los últimos dos ejemplos, particularmente en el penúltimo, una pequeña onda R, luego una onda S, porque pues es la onda que le sigue a la R, y vuelve a haber una deflexión positiva, entonces esa es una R', y la ponemos con mayúscula porque es más grande que la pequeña. Entonces aquí están todas las variedades de ondas que puede haber en el complejo QRS. Duración normal de 0.08 del QRS, que se inicia o se mide desde donde empieza la onda Q o desde el inicio de la onda R, ¿sí? Como pueden apreciar en las diapositivas, y hasta donde termina la onda S. O en el caso de la izquierda, donde termina la onda R, porque solo es una gran R. Valores normales de 0.08 a 0.12. Si estos valores se ven aumentados, más de 0.12, hablamos de un bloqueo de la rama, ¿sí? De las de His. Un bloqueo intraventricular, es lo que nos va a reflejar. El famoso punto J, ¿sí? Ese punto J nos sirve porque nos ayuda a definir el concepto de elevación del ST, particularmente en el concepto de infarto agudo del miocardio. El punto J se encuentra en donde termina la onda S y donde comienza la onda T, y aquí hay que graficarlo para ver si se encuentra por arriba y cuánto de la línea isoeléctrica o basal, o por debajo, ¿no? Entonces aquí los que nos va a servir de referencia va a ser el PR, porque el PR va a considerarse la línea isoeléctrica y va a compararse cuántos milímetros por arriba o por abajo se encuentra el punto J, porque pues ya está definido los valores que se consideran para elevación, infarto con elevación del ST, ¿sí? O criterios de reperfusión después de un infarto. Entonces, en general, el QRS habla de la despolarización ventricular y la onda T habla de la repolarización ventricular. Entonces, ya platicábamos de dónde encontramos el punto J, donde termina la onda S, o en este caso la onda R, donde comienza la onda T, ¿sí? Y comparado con el PR, ¿no? El PR está graficado aquí con esta tinta roja, ¿sí? Y aquí puedo decir, mira, pues el punto J se encuentra por debajo, o aquí el punto J se encuentra por arriba, y pues esto me significa una elevación de tanto o cuánto, ¿sí? Voy a bajar unos segunditos para que ustedes lo analicen. Vamos a continuar. Y ahora la onda T. La onda T es la onda que nos va a hablar de la repolarización ventricular. Es una onda asimétrica. Es una onda con un ascenso lento y un descenso abrupto, ¿sí? Son las características de la onda T, ¿sí? El intervalo QT, que es de donde inicia la onda Q hasta donde termina la onda T, nos va a marcar del proceso de despolarización hasta el reposo ventricular, y va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca, ya que la mayor frecuencia cardíaca acorta el QT y una frecuencia más baja alarga el QT. Lo normal son de 0.33 a 0.45 segundos, aunque hay tablas que nos hablan dependiendo de la edad y el sexo, la normalidad del QT, y lo vamos a medir en la derivación del QT con el QT más largo, ¿sí? Entonces aquí hablábamos de que el intervalo QT comienza desde donde inicia la Q hasta donde termina la T, ¿sí? Y lo tenemos que corregir con el segmento, el intervalo RR previo, perdón. Entonces, de onda R a onda R, ¿cuántos cuadritos hay? Entonces, hablamos de corrección del QT, porque muchas de las máquinas no lo hacen de manera manual, de manera automática, perdón. Entonces, una de las formas es hacerlo con algo que se llama ecuación de Bassett, pero otro es con el método de Hodge. En la ecuación de Bassett lo que voy a hacer es medir cuántos cuadritos tiene el QT, cuántos cuadritos hay de aquí a aquí, y multiplicarlo por su valor en tiempo, que es 0.04 segundos, y cuántos cuadritos hay de R a R en el complejo previo, ¿no? Entonces, también lo voy a multiplicar ese RR por 0.04, y lo siguiente que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada de esa RR y dividir lo que me dio el QT en tiempo, en segundos pues, entre la raíz cuadrada
del RR también en segundos, ¿no? Eso va a dar mi QT corregido. Y el método de Hodge únicamente se divide, perdón, se le resta la frecuencia cardíaca menos 60 y se multiplica por unos 75 el QT medido, ¿sí? Entonces, si yo le medí que el QT medía 400 milisegundos, le voy a sumar el producto de la multiplicación de la sustracción de la frecuencia cardíaca menos 60 por 1,75 y ese es el método de Hodges. Entonces, voy a dejar aquí unos 30 segunditos para que ustedes midan cuánto mide el QT, cuántos segundos son, cuánto mide el RR, cuántos segundos son y cuánto tendría de QT corregido de acuerdo a cada una de las ecuaciones. Vamos a dar tiempo. Primero calculen cuántos cuadritos son y luego los multiplican por el tiempo que es 0.04. Entonces, ya que los cuantificaron, voy a regresarme a la diapositiva de las fórmulas. Vamos a dar unos segunditos más para que concluyan. Voy a regresar al trazo del electro. Y ustedes vayan determinando si el valor que les dio es en milisegundos y si es normal o no. Y vamos a continuar. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadritos por 0.04 son 0.6 segundos o 600 milisegundos, es lo mismo, ¿sí? Y de RR tenemos 5, 10, 15, 20 y 3, 23 por 0.04 es 0.92. A ese valor le vamos a calcular la raíz cuadrada, en este caso eso es 0.95, y vamos a dividir el QT en segundos o milisegundos entre la raíz cuadrada del RR. Entonces 0.6 entre 0.95 me da 0.63, ¿no? Vamos a volver a calcularlo porque es un valor anormal. 23 por 0.04, que es el RR, vamos a calcular la raíz cuadrada de eso. 10.95. Y ahora sí, el QT entre la raíz cuadrada de 0.6 entre 0.95. Y sí, nos da 0.63, efectivamente. Entonces recordábamos que arriba de 0.45 es anormal, ¿no? Entonces 0.63 o 630 milisegundos es un QT prolongado, ¿no? Y eso predispone a arritmias que pueden ser letales, el QT prolongado. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos con rojo marcado desde donde inicia la Q hasta donde termina la T y tenemos aquí el RR, ¿sí? Entonces, son 12 cuadritos del QT medido y son 30 cuadritos del RR, entonces hagan el ejercicio. 13 cuadritos de QT medido.
Acuérdense, no es la raíz cuadrada del valor del número de cuadritos, es la raíz cuadrada del valor en tiempo de la medición que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces tenemos el cálculo. 13 cuadritos de Qt por 0.04 segundos es 0.52 segundos. Ahora, eso va a nuestro numerador de la operación, ¿no? Tenemos arriba 30 cuadritos por 0.04 de RR, son 1.2. A ese valor le vamos a calcular la raíz cuadrada de 1.2 y es 1.09. 0.52 de Qt entre 1.09 del valor de la raíz cuadrada del RR nos da 0.47 milisegundos, 0.47 segundos, perdón, o 470 milisegundos de Qt corregido y también pues está prolongado, ¿sí? En grandes rasgos, pues esos son algunos ejercicios para calcular el Qt, muy básicos, pero pues eso es algo que ustedes tienen que hacer de manera regular en cada electro que ustedes vean, calcular el Qt corregido. Vamos a pasar a la siguiente sección de cómo calcular la frecuencia cardíaca en un electro. Hay varias formas de hacerlo, porque la forma tradicional que nos han enseñado es un logaritmo inverso de 300, 150, 100, 75, 60. El problema es que no es exacto y que no siempre vamos a encontrar un complejo QRS que coincida con una línea gruesa en el electro. Como en este trazo del electro, ninguna R coincide con una línea gruesa, ¿no? Entonces no podemos usar ese método, ¿no? Pero tenemos métodos más exactos incluso para calcular la frecuencia cardíaca. El primero se llama el método de las cajas y siempre vamos a poder utilizarlo en un paciente que tenga un ritmo regular. Un paciente arrítmico, pues no nos va a permitir hacer este cálculo, lo tenemos que hacer diferente, ¿sí? Pero podemos contar el número de hay cajas grandes y cajas chicas, ¿no? Cajas grandes es ¿cuántas cajas grandes? ¿Sí? Hay entre cada complejo QRS, entonces aquí está. Una, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro cajas grandes, ¿sí? Y la opción número dos es, pues, contar cuántos cuadritos hay entre R y R, ¿no? En este caso son 5, 10, 15, son 20 cuadritos, ¿no? Y vamos a dividir, si utilizamos el método de las cajas grandes, vamos a dividir 300 entre el número de cajas grandes, ¿sí? Entonces, si yo quiero, aquí hay uno, 2, 3, 4 cajas grandes que están entre R y R, divido 300 entre 4 y es una frecuencia cardíaca aproximada de 150, de 75, perdón, latidos por minuto, perdón, ¿sí? Y el método de los cuadritos chiquitos, ¿sí? Es dividir 1500 entre el número de cuadritos chiquitos, en este caso 1500 entre 5, 10, 15, 20, nos da de igual forma 75 latidos por minuto, ¿no? Entonces, si yo cuento cuadrito 1, 2 y 5, 7 y 5, 12 y 5, 17 y 3, 20 y divido 1500 entre el número de cuadritos que hay de RR, me da la frecuencia de manera más exacta siempre y cuando este sea un electro regular, ¿sí? Entonces, ustedes van a calcular la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de este trazo de electrocardiograma. Es un trazo regular rítmico, entonces se puede utilizar cualquiera de los dos métodos que revisamos.
Vamos a hacer el primer ejemplo con el de las cajas grandes. Entonces, si yo quiero tomar este, entonces tengo uno, 2, 3, 4. Entonces, 300 entre 4 son aproximadamente 75 latidos por minuto. Ahora, si lo quiero sacar más exacto, cuento las cuadros chiquitos. Uno, 2, 3, 4 son 20. 4 por 5, 20. 21, 22, 23, porque tiene mitad y mitad aquí. Entonces ahí sería 1500 entre 23 y eso nos da una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Y qué pasa si mi trazo es irregular, ¿no? Pues voy a contar el número de QRS en 30 cuadros grandes, lo voy a multiplicar por 10, porque pues si 30 cuadros grandes son 6 segundos, yo cuando lo multiplico por 10 tengo 60 segundos, el equivalente a un minuto. En este caso, por ejemplo, que es un trazo de una paciente muy probablemente parece una fibrilación auricular, está muy dudoso, la verdad no identifico ahorita bien, eh, pero está rítmico y con diferentes ectopias. Vamos a contar cuántos cuadritos hay, cuántos complejos QRS hay en 30 cuadritos. Entonces tengo, cada raya grande son 5 cuadros, entonces tengo si 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Y cuántos QRS hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 10 son 140. Aproximadamente la frecuencia de este paciente son 140 latidos por minuto. Háganlo ustedes. Cuenten 30 cuadros grandes y vean cuántos complejos QRS hay en ese lapso de 30 cuadros grandes, y eso equivale a 6 segundos. Por eso lo multiplicamos por 10 para tener la frecuencia de un minuto. ¿Listo? Entonces debo darles aproximadamente 140 latidos por minuto. ¿Sí? Y la otra forma de hacerlo, pues es con el intervalo RR. ¿Sí? Entonces también la frecuencia, pues acuérdense que siempre la calculamos latidos por minuto. Uno entre los segundos que haya entre una RR y lo multiplicamos por 60. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 y 15 son 18 y 4 son 22 por 0.04, porque cada cuadro son 0.04. Eso nos da 88. Entonces, uno entre 88 por 60, y eso nos da más o menos una frecuencia de 68 latidos por minuto. ¿Sí? Pues vamos a dejar esos ejercicios para que ustedes calculen la frecuencia, dependiendo si el trazo que ustedes tienen es regular o no. Y vayan viendo pues si está bien calibrado, si está bien tomado el electro, ¿sí? Qué frecuencia tiene, cuánto le mide la P, la PR, cuánto mide el QRS, cuánto mide el QT corregido, ¿sí? Qué frecuencia tiene. Voy a dejar este electro unos segundos para que ustedes lo puedan ver y vayan apuntando todos los puntos que hemos revisado. Vamos a pasar al caso número 2.
Vamos a ir al ejercicio número 3. Bueno, esto es más bien para explicar lo de la transición, perdón. Eh, Siempre esperamos que del tamaño del voltaje vaya siendo progresivo en las derivaciones precordiales, ¿no? Que en el QRS el voltaje de las ondas R vaya siendo mayor. Por ejemplo, en el caso A, que es hasta arriba de la pantalla, ustedes tienen una transición normal. Ven cómo la onda R va cambiando de tamaño conforme va avanzando de derivación. Pero puede haber situaciones en las que esta transición se produzca hasta casi al final en las derivaciones 5 y 6, o se produzca la transición en derivaciones muy tempranas, como B2 o B3. Entonces, esto es un equivalente o nos pudiera sugerir cardiopatía isquémica, ¿sí? Y podemos tener progresión de, este es el famoso primer vector, una progresión precoz o una progresión retardada, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que encontremos. Y respecto al eje cardíaco, pues nada más recordar que el sistema exaxial nos marca después de que cada derivación de las extremidades, y tanto monopolar como bipolar, tiene un extremo positivo y negativo, ¿sí? Y que se le va a otorgar un valor en grados a cada extremo positivo y negativo, ¿sí? Que va desde el 0 hasta el 180 positivo y posteriormente en valores negativos en la porción de arriba, ¿sí? El valor normal del eje cardíaco es aproximadamente entre menos 30 y más 90, o hay quien dice que de 0 a 90, pero vamos a dejarlo de menos 30 más 90, el eje es normal. Y el eje habla de la dirección que sigue el estímulo eléctrico en la conducción del corazón, ¿no? Y para calcularlo de una manera sencilla, yo les sugiero que en las derivaciones de las extremidades monopolares y bipolares, ustedes identifiquen qué derivación tiene el complejo QRS más isobifásico, o sea, que la onda positiva es muy similar a la onda negativa. ¿Sí? En este caso, parece que el más isobifásico es el complejo QRS de la derivación 1. ¿Sí? Entonces, yo me voy a buscar a la derivación 1 en el sistema exaxial y veo el contrario de la derivación 1 es la derivación del pie, ¿no? Lo que lo atraviesa. Si esta es la derivación 1, lo que lo atraviesa de manera perpendicular es la derivación foot. Entonces yo me voy ahora a mi electro y veo que la derivación foot, su complejo QRS es predominantemente positivo. Entonces yo me regreso a mi sistema exaxial y veo que una derivación del pie completamente positiva sugiere que el eje está a más 90 grados, ¿sí? Y esto es un eje normal. Ahora, ejercicio número 2. Parece ser que la derivación más isodifásica es D2. Yo me regreso a mi sistema exaxial y veo que D2, la derivación que lo atraviesa perpendicularmente es ABL. Me voy a buscar ABL y veo que es positivo. ABL positivo, entonces me voy a menos 30. Y menos 30 es un valor de eje normal. Ahora, ¿ustedes cuál consideran que es la derivación más isodifásica? En ese caso, nuevamente parece ser que es de 1. Entonces, nuevamente la derivación que lo atraviesa es foot o F, ABF. Voy a buscarme ABF y veo que ahora es negativo. Fíjense cómo es predominantemente negativo. Entonces, en mi sistema exaxial, ABF negativo se dirige para arriba. Entonces, el eje está desviado a menos 90 grados porque eso no es normal. ¿Sí? Entonces hablamos de que el valor normal del eje pues es de 0 a menos 90 o menos 30 a menos 90, de 30 a 90, perdón. Puede haber desviación izquierda, desviación derecha o desviación extrema del eje, ¿no? Entonces también memoricen bien esta gráfica, valores normales del electrocardiograma. Y para terminar la primera parte del módulo del taller de realización correcta e interpretación del electrocardiograma, pues un pequeño resumen para que ustedes lo pongan en práctica con una actividad que les voy a hacer llegar el transcurso de la semana.
pues es tener orden, ¿sí? Primero ver que esté bien calibrado y bien tomado, después ver qué ritmo tiene, que es donde se origina, qué frecuencia tiene, cuánto mide el PR, cuánto mide el QRS, cuánto mide el QT corregido, cómo está el eje eléctrico, si tiene ondas P, qué voltaje tiene el QRS, ¿sí? Si hay ondas anormales, Q, datos de isquemia, lesión y necrosis, ondas añadidas. Entonces, a grandes rasgos, esto es la teoría de la primera parte del taller de realización de electrocardiograma. Entonces, les voy a agradecer sin más en llegar todas sus dudas por correo electrónico o a través de ISA. Y en el transcurso de la semana, yo creo que más tarde, martes o miércoles, les voy a estar haciendo llegar una actividad eh, por vía electrónica para a poner en práctica todo lo que revisamos en esta primera sesión del taller. Entonces, pues voy a quedar a sus órdenes. Les hago llegar mi correo electrónico con ISA o si quieren comunicarse a través de ISA y también para que les haga llegar la actividad de evaluación de esta primera parte del taller. Entonces, pues, de momento, pues, damos por concluido la primera parte del taller de realización de electrocardiograma y nos vemos pronto para continuar con la segunda parte del taller. Entonces, que tengan un excelente día y estamos en comunicación por medios electrónicos.